Huí de la escuela de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Fue mi primera gran derrota de la escuela de letras. Cuando mis padres llegan, oye, se supone que las vacaciones eran en diciembre, un poco a mediados de diciembre. Y que más ella estaba estudiando letras, tampoco era física. Exacto, entonces de repente llego yo en noviembre del año 83. Tenía yo 21 años, ¿y qué pasó aquí? Llegué con un sombrero de esos que usan los vietnamitas, con mi gran maletota. Oye, eso fue un shock en mi casa, ¿te imaginas? Oye, ¿qué pasó? El hombre que fue a estudiar y queríamos ver graduado, regresa y dice, no, no quiero volver allá. Bienvenido, poeta Tarek William Saad. Caramba, uno le dice poeta, le puede decir fiscal, pero ahora lo acabo de ver escribiendo en su celular, tratando de desconectarse. Que cuando se dice que se escribe poesía, se dice muy fácil. ¿Ha logrado poder escribir poesía en un celular? Oye, tú como que eres adivino. Porque últimamente he escrito mis más recientes poemas, que son casualmente de los más logrados que he tenido en esta reciente temporada, por celular. Por celular. Por celular. Extrañamente alguien diría que es lo más antipoético, pero bueno, el genio de la antipoesía fue el grandioso poeta chileno Nicanor Parra, que en su momento impactó y maravilló nada menos que a la Beat Generation. Allen Ginsberg, a principios de los años 60, estuvo en Chile solamente por estar impactado con la poesía o la antipoesía de Nicanor Parra. Estoy utilizando de defensa a Nicanor, pero... Porque alguien diría, bueno, pero ¿cómo es eso? Si antes Tara escribía, según mis entrevistas anteriores, con un lápiz mongol y una hoja blanca. Luego pasé a una máquina de Remington. Mecanografiaba allí. No recuerdo un Alacto, haber usado un Alacto o una computadora para escribir poesía, no recuerdo. Pero fíjate, el teléfono inteligente, yo creo que una de las cosas más positivas que tiene es que es inteligente en verdad. Porque allí te llegan audios, videos, fotografías, documentos, libros. Los que publica Monty Ávila, por ejemplo, de 200, 300, 400 páginas, yo lo he leído en mi celular. Me los has enviado tú o otros compatriotas, por ejemplo. Llegas hasta hacer eso. Entonces, ¿por qué no escribir poesía? Entonces, yo creo que no hay que temerle a la reinvención mientras no traiciones tu esencia. Así es. O sea, el proceso que yo hago es el siguiente. Desde mi celular escribo el poema, luego obviamente lo veo impreso, fíjate tú, ¿no? Pasa a una computadora, de la computadora pasa a un papel, lo veo impreso, y allí obviamente es el impacto, vamos a decir, fundacional, real, que me va a permitir ver el ritmo de lo que yo previamente escribí. Por lo tanto, sí, no tengo temor de decirte que escribo mi poesía reciente desde mi teléfono celular. Está muy bien, porque es que hay muchas veces, se crean muchos mitos sobre el escritor, ¿no? Sobre el áurea del escritor, sí, el momento para escribir. Que tiene que estar drogado, marihuaneado, días en un estado de iluminación, mirando el techo. Eso es mentira.
Yo creo que una persona, mi opinión muy personal, bajo los efectos del alcohol y la droga, según lo que yo he estudiado de la todo lo que tiene que ver con la neurosis, neurociencia, la psiquis, la mente, etcétera, tú estás dopado. Entonces, si estás dopado, ¿cómo vas a escribir? Eso es mentira. Así es. Ahora, que algunos lo hicieron en estado de ebriedad, yo no sé, yo tendría que ver. Yo sé que, por ejemplo, Jack Kerouac muere de cirrosis hepática, pero yo te aseguro que el libro On the Road, en el camino, o vamos a decir de los que más me han interesado de él, la recreación que él hace del Buda, de Siddhartha, es Los vagabundos del Dharma. Claro. Yo dificulto que, por ejemplo, él, a pesar de que murió de cirrosis hepática, lo haya escrito estado totalmente borracho. Porque es que borracho ni siquiera vas a poder pensar. Entonces, hay un mito también con eso. Claro. Entonces, yo creo que en función de la verdadera escuela de vida existencial que he tenido como poeta, yo te puedo decir que yo no tengo ni horario para escribir. Normalmente se me da muy bien en la noche, en la madrugada, pero yo he escrito mis poemas más queridos y luminosos en horas del día. El más reciente, por cierto, que lo escribí porque estoy terminando uno que no está culminado. Lo escribí el 14 de diciembre de un solo tirón. Fue en horas de la mañana. Pero entonces yo te diría, bueno, en el pasado tú decías que era de madrugada, de noche. Es que yo creo que todo depende del momento, de esa, vamos a decir, oportunidad, algunos lo llaman musa, inspiración, que tú puedas tener. Yo soy un escritor, digamos, de esa manera, de esa escuela. No soy de aquel que se para a las 6 de la mañana, como muchos otros. Respeto obviamente esa disciplina, que se paran a tal hora y terminan a tal hora. Soy más bien un libre pensador que tiene una forma muy particularmente libre de escribir. Pero en esa libertad, dices que lo escribes de un solo tirón, es que has logrado dominar algo más allá de la palabra. ¿Qué has dominado ahí? El sentimiento. Cuando me pasa así de un solo tirón es que tengo ya el sentimiento, la emoción totalmente concentrada en la imagen. Hay una síntesis de la imagen, que es como una secuencia. Ves que yo escribo y según mis más fieles leedores, críticos literarios, tú eres uno de esos. Yo recuerdo haberte escuchado decir que tú rescatabas de mi poesía, de mi literatura, la fuerza, la potencia de la transmisión de la imagen. Bueno, yo te retomo tu palabra. Ello se debe a que hay una imagen que me va asediando poco a poco. Incluso puede ser durante años, ¿sabes? Y está allí, ¿no? Entonces, luego yo logro en un poema plasmarlo y eso pareciera una secuencia corta de una breve film, de una breve película o una secuencia fotográfica, parecido a lo que estamos haciendo aquí ahorita con tus compatriotas, amigos fotógrafos. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo eso sin que haya un dogma, Raúl. O sea, imagínate un poeta, un escritor dogmático que te diga, bueno, mira, si yo no tengo 2 botellas de vino encima, no escribo. Si yo no me meto 3 tabacos de marihuana, no escribo. Si no es la luna resplandeciente a las 12 o 1 de la madrugada que me pega, no escribo. O sea, por Dios, yo creo que en mi caso puede ocurrir a cualquier hora. Pero tiene que haber una motivación, eso sí. Tiene que haber una motivación, algo que me lleve, que me mueva a
tener el compromiso de escribir y obviamente de publicar. Tú escribes desde muy joven. Sí. Desde muy chamo. Desde muy chamo. La verdad es que lo que recordamos de tu poesía, y además publicaste muy joven también. Muy joven, sí. Para la época muy joven, porque imagínate, mi primer poema escrito de manera primitiva en un cuaderno con un lápiz mongol fue en el laboratorio de física, estudiando cuarto año de bachillerato. El laboratorio tenía unos ventanales que daban hacia unos árboles. Y yo vi la lluvia golpear la ventana. Y fíjate que esa imagen, hasta ahorita, pasado 45 años, pues yo tengo 60 años, esa imagen me ha asediado, me ha abordado, me ha acompañado. Y yo ese poema lo titulé Lluvia. Es lo que recuerdo. El poema lamentablemente no lo tengo, pero por lo menos tengo ese recuerdo de que fue la inspiración de la lluvia golpear el... Y no era que me lo pidieron en el salón de clase, ojo. Fue algo que me surgió. Ya previamente en la escuela sí nos pedían a veces en castellano y literatura hacer algunos poemas o cuentos, pero esto me surgió así de la nada. Y obviamente luego que me voy a Mérida a estudiar filosofía y letras, fíjate tú, escogí esa carrera. Ajá, entonces no estoy, entre los 15 y 18 años, machucaba ahí y leía vorazmente. Tenía una librería que era la fuente de todos mis libros, que era la librería Tixi. Ahí conseguía todos los libros de Seix Barral. Imagínate. Imagínate, ahí tenía todo. Todos los poetas clásicos del boom latinoamericano, etc. Y en Mérida el shock fue más grande, porque ahí las librerías eran mucho más especializadas. Ahí pude ver poetas en vivo, José Barroeta, Ramón Palomares. No hice amistad con ellos, pero los pude ver en recitales. Me inspiré mucho en la naturaleza. Yo vivía en el valle, en el páramo de la Culata. Subía mucho a los nevados, el teleférico, la cordillera. Todo eso quedó en mí, ¿no? Obviamente deserté de la escuela de letras. Le hice caso a unos versos que luego leí de Víctor Valera Mora. Huí de las escuelas de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Yo huí de esa escuela de letras. Era algo para mí terrible para ese momento. Pues yo pensaba que podía aprender a escribir más poesía y me di cuenta que la poesía tú la aprendes con la vida y obviamente estudiando, leyendo. Eso sí, para buscar ¿qué? Tu tono personal. Y entonces, como tú bien dices, de muy joven asumí eso y ya yo creo que ya ahí, en ese periplo, cuando yo me regreso al Tigre, derrotado, fue mi primera gran derrota de la escuela de letras. Cuando mis padres llegan, oye, se supone que las vacaciones eran en diciembre, un poco a mediados de diciembre. Es que más ella estaba estudiando letras, tampoco era física. Exacto, entonces de repente llego yo en noviembre del año 83. Tenía yo 21 años, ¿y qué pasó aquí? Llegué con un sombrero de esos que usan los vietnamitas, con mi gran maletota, oye, eso fue un shock en mi casa, ¿te imaginas? Oye, ¿qué pasó? El hombre que fue a estudiar y queríamos ver graduado, regresa y dice, no quiero volver allá. Fue una decisión absoluta. Me agobió la ciudad, la escuela de letras, todo. Pero fíjate tú, en ese tiempo, por eso todo lo que pasa es perfecto. Las 4 leyes espirituales te dice una de ellas. Todo lo que ha de ocurrir tiene que ocurrir tal como ocurre, sin arrepentimiento. No debes decir si debía haber hecho esto, por qué no hice aquello. No. ¿Ocurre para qué? Para que aprendas una lección. Siempre para bien. Estamos hablando de personas con inteligencia emocional. Obviamente una persona, un ígnaro, no va a entender esto que estamos hablando.
Yo aprendí la lección y en ese año sabático, que fue un poco más, escribí mi libro Los ríos de la ira, que mando a un concurso el Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo, y un fragmento del libro lo mando al concurso Coeyú Latinoamericano. El primero que me gano, para mí fue una victoria, fui primer finalista en el premio de poesía Coeyú Latinoamericano. En el año 86 tenía yo exactamente un poco más de 23 años. Y mi primer libro de poesía sale publicado en el año 87, a los 24 años. Me lo publica La Espada Rota. Ese libro, Los ríos de la ira, se gana, fue primer finalista del premio Francisco Lazo Martí del Ateneo de Calabozo. El presidente del jurado era Caupolicán Ovalle. Entonces, a partir de allí, Raúl, se inicia como que un río, pues, un río de inspiración, de escritura, de compromiso. Ya nada te detenía. Y surgen, sí, nada me detuvo en ese afán, porque yo entonces comencé a escribir poesía y crítica literaria y ensayo literario. Gracias a tu gentileza sale publicado este libro, Hoguera de una adolescencia intemporal, que habla de esa memoria mía crítica literaria, de leer a los poetas que yo más amaba en ese momento, Julio Valderrey, Gustavo Pereira, el Chino Valera Mora, Juan Liscano, Luis Alberto Crespo, entre otros, o sea, mis viajes literarios, el recuento de toda esa pequeña hazaña personal de salir de un pueblo olvidado en la sabana, en la mesa de Guanipa, y de pronto a los 30 años ganarme un premio para estar con Premio Nobel de Literatura en España. José Saramago, Wolso Yinka, Mario Benedetti, Jorge Amado, Roa Basto. con todos, Augusto Roa Basto, con todos ellos yo compartí cuando ya teniendo 30 años, en el año 92, yo concurso en ese premio, Literatura y Compromiso, y mando no libros mecanografiados, mando 3 libros. Los ríos de la ira, Príncipe de Lluvia y Duelo y El hacha de los santos, porque en el año 92 yo publico de seguidas esos 2 libros. Y entonces este evento se da en febrero del año 93. Ya allí yo diría que es mi primera etapa, mi primera gran etapa que me, vamos a decir, que me consagra, que me revela para mí mismo, como viendo la escritura y la poesía como algo más que una pasantía en mi larga existencia. Yo decía, esto no va a ser temporal, algo aquí va a pasar, ¿no? Y en efecto fue así. Tarek, en tu último, el más reciente libro, Hoguera de una adolescencia intemporal, reúnes aquí, y también sucede en tus poemas, ¿no? Reúnes a muchas personas las cuales tú tenías mucho afecto. Correcto. ¿No? Me supongo que lo sigues teniendo. Así es. Por Sin tu duda. carácter, por tu forma de ser. Es interesante porque muchas veces cuando ya no existe el afecto se elimina, y aquí se nota que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Se mantiene el afecto. Se mantiene. A pesar de las distancias. Sí. En otros tenores, en otros temas. Sí, ¿no? sí. Como es la política. Tiene mucho razón. Entonces, ahora bien, yo había guardado aquí un poema que quería comentártelo. El de Mi pueblo es un tren. Que a medianoche pasa y recoge a los convidados. Exactamente. Y aquí recoges a todos los que están convidados, ¿no? Todos los que están adentro de tu poesía, es verdad, de tus textos. Y el tren vuelve, porque fíjate que en el libro
que es una antología en un paisaje boreal que me reedita Monte Ávila, yo incorporo un epílogo Ajá. que se llama Un tren viaja al olvido. Es un largo poema que obviamente forma parte del libro en construcción, que ya está muy avanzado, un nuevo poemario de esta etapa que estoy viviendo como escritor, como poeta, que tuvo una transición, ¿sabes? Y en esa transición aparecen los libros Memorias de Gulan Rubani, para mí un libro capital dentro de lo que yo he querido hacer. Allí encontré de forma definitiva, absoluta, la voz personal. No me lo has preguntado, pero yo te lo digo, forma parte del interrogatorio que tú dejas flotante. Y tengo una pregunta que tiene que ver con esa voz que tú has construido, que tiene que ver con esa gran pasión que tienes por el rock. Ya dijiste de la generación beat. Correcto. Todo lo que tiene que ver los hippies, el movimiento hippie visto no como lo han querido colocar los medios de propaganda como una cosa transculturizante, que son unos drogadictos que andan desnudos en las calles, que todos andan descalzos. Mentira. El movimiento hippie puso en jaque el establishment estadounidense, porque fue una rebelión en medio de la gran guerra que lanzan los gringos en los años 60 contra toda la humanidad. Fue el movimiento pacifista de Peace and Love que logró inspirar a movimientos rebeldes del mundo. El Mayo francés es eso. Y toda la literatura que allí se hizo. O sea, yo vengo de allí, es más, yo nazco allí, yo nazco en el año 62. Fíjate que en los años 60 rescatan la cultura oriental, el budismo como filosofía. Incluso el cristianismo visto no como un dogma, rescata y promueve y impulsa hasta el infinito el rock and roll como un arte, no solo musical, sino en las letras que inspiraron. Y allí obviamente el padre de todo eso es Bob Dylan. Bob Dylan es el inspirador de toda esa gente. Mira, y no en balde quien te habla, siendo gobernador del estado de Anzoátegui, yo entre el año 2004 y 2012, yo reconstruí el parque Andrés Eloy Blanco, que estaba en la nada. Eso era tierra y viento. Yo le hice caminerías, le hice un parque infantil, le hice reconstruir el auditorio que estaba totalmente destruido, la entrada, y coloqué 14 bustos en unas mini plazas. ¿Quiénes están allí? Federico García Lorca, Eduardo Sifontes, Caupolicán Ovalle, Andrés Eloy Blanco, Simón Bolívar, Ernesto Che Guevara, Arthur Rimbaud, Rita Valdivia, Eduardo Sifontes, Gibran Khalil Gibran. Bueno, entonces todo vuelve, repito, es como una rueda, ¿no? Todo se va hilvanando. Creé un fondo editorial donde publiqué poemas y poetas olvidados: Eduardo Sifontes, Pereira, Roque Dalton, Ernesto Cardenal. O sea, con una dignidad en la edición, en todo eso, ¿no? Y obviamente los premios que también hicimos en todas las artes. Pero, o sea, si tú tienes, por ejemplo, poder, que te da un cargo de elección popular, y eres un poeta, es lo mínimo que yo pude haber hecho. Y de hecho, reconstruí todos los lugares que tú podías menos imaginar que eran terrenos baldíos en miradores turísticos, y los nombres que le puse eran los nombres de los poetas. Incluso los centros diagnósticos integrales, las salas de rehabilitación tienen nombre de poetas, de mártires. Entonces yo creo que es como un testimonio de vida también, ¿no? Que tiene que ver con mi hecho o con mi vocación de ser poeta. Tú sabes que cuando tú rescataste a Bob Dylan y
pusiste en el estado de Anzoátegui, pusiste un busto de él, ¿no? El primer busto. Dicen. Yo, cuando lo vi, yo dije, yo me acordé de un libro, que editó Fundarte, que la traducción eran poemas, las canciones de Bob Dylan, son poemas que lo tradujo Gabriel Jiménez Gemán. Correcto. Es un emblemático. De acuerdo. Él hizo varias traducciones de varios rockeros en aquella época. Y claro, cuando yo en aquella época, en los 80, cuando yo veía eso, no veía como muy claro la poesía y el rock. Pero tú que eras poeta, ¿dónde te encuentras tú en esa poesía del rock? En la del rock que nació y resurgió a finales de los 60, principios de los 70, a principios de los 60, finales de los 60. Por ejemplo, en canciones como Reflections of My Life, Reflexiones de mi vida, una canción nostálgica increíble, ¿no? O la canción emblemática que saca Procol Harum en el año 68, Tu Blanca Palidez. O en esa canción inmortal de los Beatles, Lady B. O en, yo diría, todo el cancionero de Bob Dylan. Es que no te puedo decir una sola. Claro. Pero es impresionante, ¿no? Sería varias. El de la Atalaya pudiera ser uno solo. Y que luego pudiste ver cuando se reúnen Crosby, Nash, Steele and Young. O sea, ver juntos a Neil Young, Graham Nash, o sea, nada más esos dos. Pero con Crosby, con Steele, o sea, ese cuarteto de voces armoniosas donde las letras, veamos entonces el poder de esas letras. Allí yo sí me siento identificado. Con ese tipo de rock que me acompañó de niño, de joven y hasta ahora, hasta en este momento. Ahora, yo solo adquirí, adivina dónde, en el Tigre. No tuve que ir a Francia, Holanda, no tuve que irme a los Países Bajos, a Ginebra, Suiza, no, en el Tigre. ¿Y cómo llegaste a esos bajos fondos? No, en los altos fondos, diría yo. ¿No? Está bien. Las altas cimas, porque, fíjate, es extraño, pero mi generación fue hermosa. Nosotros a una enamorada, a una princesa, no le regalaba que si colecciones de relojes caros, estas cosas que ahora uno se entera por allí, cosa que me parece infame, ¿no? Entonces, no esperan que en el día de su cumpleaños el amado la sorprenda con un regalo. Esta nueva generación que están hablando por ahí de sugar baby, que llaman. Entonces, la sugar baby tienen un sugar daddy, o sea, una cosa necrofílica del amor. Ahí no hay amor, eso está muerto. Entonces, no esperan que, por ejemplo, como yo hacía siendo adolescente, sorprendiera a mi princesa con una flor y un libro. En medio del libro de poesía, una flor. Pero eso era impactante, que tú hicieras algo así. No, ahora la sugar baby, que para mí es una mutación de la prostitución juvenil actual, te dan el catálogo. Mira, me tienes que dar el reloj Cartier con el zarcillo Cartier y la pulsera Cartier. Entonces te das cuenta, hasta en eso nosotros fuimos diferentes y nuestra generación fue diferente. Entonces, lamentablemente, yo siento que lo que nosotros estamos haciendo, a pesar de ser sobrevivientes a todo este holocausto que ha significado la aparición de unas redes demoledoras que te presentan antivalores. Entonces, el TikTok no es para que alguien diga un buen pensamiento, una nueva frase, no, sino a quién menea peor la cola. Entonces, tú ves niñas de 2 años, de 3 años haciendo un trencito
¿Qué es esto, vale? Y la canción de fondo es lo más suave, es para ponerte en cuatro, lo más suave, para no decir otras cosas. Claro. O sea, yo quiero que me entiendan, mira, el reggaetón actual, que lo quieren imponer a sangre y fuego con el marketing, lo logró el rock and roll en los años 60 y 70 sin el aparato industrial militar que pudiera tener vamos a decir, yo diría la contrarrevolución humana por detrás. Lo logró imponiendo su manera, su forma, su gesto, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron momentos cruciales. Y yo rescato ese tipo de, vamos a decir así, rock dentro de mi poesía, dentro de mi visión de la vida. Ajá, pero es que también, ¿quién a mi edad escolar en el liceo no supo que existió Woodstock? Una reunión que congregó en un 500,000 de personas en una hacienda por allá en los Estados Unidos a gente como Neil Young, el propio Crosby, Jimi Hendrix, autores que fueron tan representativos como Joe Cocker, entre tantos otros, y fueron 3 días, 4 días de pura música, y las imágenes son inmortales de la gente allí. Ve que al final, cuando ya todo termina, tú ves que hay como un duelo, ¿no? Las parejas abrazándose como que, wow, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué? Eso no se va a poder repetir nunca. Mira, harán 100,000 Tomorrowland con 1,000,000 de personas. Meterán miles de reggaetoneros y habrán lo que tú quieras, pero nunca jamás tendrá la esencia, el alma, el espíritu, el corazón de esto que yo te estoy aquí narrando. Entonces, yo vengo de todas esas cruzadas que yo viví, que yo pude estudiar y que me siguen acompañando. Entonces, siento que aún queda mucho por andar, pero los que sobrevivimos a todas estas hecatombes, donde ahora la pedofilia quieren ponerla de moda, el matrimonio infantil quieren ponerlo de moda, la agresión a los niños, niñas quieren ponerlo de moda, matar animales como que si eso fuese un estorbo, dañar la naturaleza, el ecosistema, la industrialización, nunca va a ser una moda, por más que lo imponga el gran capital. Entonces nosotros nos rebelamos, nos seguimos rebelando en contra de eso. Y yo creo que tenemos mucho que enseñarle aún. Yo creo que nosotros, mira, Raúl, sin querer serlo, sola nuestra vida está siendo una escuela para las futuras generaciones, para que crean en el amor, para que crean en la poesía, para que crean en la vida, para que crean en la familia, para que crean en la lealtad a los valores, para que no se pierdan en el camino de la destrucción y la desidia. Gracias, Tarek. Realmente estás poniendo de moda la poesía fiscal que se digna a llevar la palabra primero por delante y el verbo, y con tus libros, tu poesía, todos tus textos críticos, que donde están toda la amistad, todos los afectos, pones de moda también la poesía. Gracias por estar. Muchísimas gracias, ¿verdad, Raúl? Y este año vamos con un nuevo libro. Así será. Muchas gracias, Tarek. Muchas gracias a ti.